Vamos a entrar en la actualidad y vamos a estar conversando con Juan Pablo Rojas, que es representante de la deuda educativa. Boric admite que con donación del CAE no es lo más prioritario, ya que se necesitan recursos para concretarlo. ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Cómo está, Julio César? Bien, ¿y tú? Bueno, ¿cómo le llegan esas palabras? Bueno, a ver, nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Yo hace un año, cuando el presidente Boric cambió su discurso a condicionar la condonación del CAE, del crédito Corfo, donde hay gente que perdió las casas, y de los otros créditos como el Fondo Solidario, a una reforma tributaria, yo sabía que esto ya pintaba para negarse en algún momento el terminar con el endeudamiento en sí. Así que no nos llama la atención, nosotros estamos igual tranquilos porque ya llevamos cerca de 10.000 personas que con el método de la prescripción de los pagarés bancarios que llenan los bancos al momento de que el deudor deja de pagar, hemos liberado ya, imagínate, más de 10.000 personas. Pero sí tengo que señalar que, a pesar de que no me es sorpresivo, a mí me gustaría que el presidente Boric, junto con todo su equipo de gobierno, muchos de los cuales conmigo trabajaron durante mucho tiempo, muchos años, sin ir más lejos, el nuevo subsecretario de Educación, Víctor Orellana, trabajó conmigo un programa de condonación universal que presentamos el año 2021 en la campaña, y que en ningún momento hablaba de condicionar los recursos a buscarlos a través de una reforma tributaria, sino que el Estado se iba a endeudar a través de bonos soberanos con los bancos y íbamos a poder liberar a toda la gente de la deuda de educación en el preciso momento que el presidente los firmara. Bueno, eso ya no es realidad, lamentable, pero hay otros abusos que podemos terminar, como por ejemplo la retención de la devolución de impuestos que viene ahora en la operación Renta. Bueno, la verdad es que es una situación bien compleja. El gobierno está enredado en temas presupuestarios, pasó con la reforma tributaria y la verdad es que tú dices, bueno, esto iba a salir la plata de otro lado y no se han hecho responsables. ¿Por qué crees? Si esta era una de las... uno sentía, ¿no?, que era una punta de lanza en el discurso, por lo menos del presidente, hoy día electo, ¿no es cierto?, lo de la condonación de estos créditos. ¿Por qué crees tú que... porque a tu juicio esto nunca estuvo aparejado, ¿no es cierto?, con que hubiese más recursos? Entonces, ¿por qué crees tú que se produce el cambio? A ver, quitarle un negocio multimillonario a los bancos, que se le entregó a contar del año 2005, cuando Ricardo Lagos firmó la ley del CAE, la ley 20.027, es bastante complejo porque tú también sabes, y eso es así, que las universidades privadas particularmente crecieron en sus matrículas en nivel exponencial gracias al crédito con aval del Estado. Entonces yo entiendo que es complejo también, pero no me explico el motivo por el cual el presidente Boric, cuando era candidato, se comprometió con deuda educativa y con Defensa de Educación a llevar adelante este programa que construimos en conjunto con la Fundación Nodo 21, y hoy día no quiere echar mano a ese programa. Yo entiendo que es complejo, entiendo que la situación política del país hoy día merece también un análisis en cuanto a de dónde focalizar los recursos fiscales, pero también hay personas que lo están pasando bastante mal con deudas que están en unidades de fomento. Tú sabes que el OS sube y sube y sube, y los sueldos no suben. Por lo tanto, hoy día las personas están de verdad acogotadas con el crédito con aval del Estado. Yo espero de verdad que en las próximas semanas podamos sentarnos a conversar. Yo ya estuve en contacto con el subsecretario de Educación, con Víctor Orellana. Está recién asumiendo el cargo, arreglando su agenda, para poder sentarnos también a conversar sobre los otros abusos que hay. Terminar hoy día con el CAE también pasa por terminar con el mercado dentro de la educación. Y en ese sentido yo le hago un llamado al gobierno a que se pongan la mano al corazón, que a través de los instrumentos que ellos tienen, puedan, que son instrumentos políticos que tiene el presidente de la República, como es el decreto supremo, terminar con la retención de la devolución de impuestos. Eso sería una tremenda señal, una buena señal para las personas que están endeudadas con la educación. Y eso viene ahora, en abril. Pero entiendo también de que los recursos que no va a disponer el presidente Boric y su gobierno a través de esta reforma tributaria, y los recursos que tenemos tienen que ir focalizados en otro sentido. Pero no nos tenemos que olvidar que fue una promesa de campaña. Se comprometió con la condonación y hay que avanzar en ese sentido de alguna otra manera. ¿Con quién está enojado usted? ¿Con quién cree que tiene la culpa acá? Busquemos culpable. Yo creo que tiene la culpa el presidente Boric. Quiero ser bien respetuoso, pero no por eso dejar de decir lo que yo pienso. Yo creo que el presidente Gabriel Boric se equivocó. Y mira, no se equivocó solamente cuando fue candidato presidencial. El presidente Boric se equivocó incluso en todo su periodo de parlamentario.
donde nunca nos quiso recibir, en donde nos dejó plantados, con reuniones que él mismo ofreció, en donde en algún momento en el año 2017 salió a celebrar el fin del CAE en una portada de un diario, en circunstancias que el crédito canal de Estado ya se sigue ofreciendo, que nunca había terminado. Y creo que él hizo un ofertón. Nosotros apoyamos en su momento al presidente Boric porque era el único que iba a una condonación universal, iba a solucionar el problema de fondo. Si tú te acuerdas, gran parte de los otros candidatos también hablaban del fin del CAE, pero las soluciones que daban no eran reales. Lo que nosotros hicimos fue nosotros construir, las víctimas, construir un modelo de eliminación, de condonación universal, sin endeudar más al país, porque, Julio César, el país ya está endeudadísimo con el CAE. Mucha gente piensa que si uno no paga el CAE, deja sin estudios a otro joven pobre. No funciona así el CAE. Aquí se le entregó de una manera muy villana a los bancos el modelo de educación superior. Y son los bancos los que financian estos estudios superiores, en donde el estudiante, si te voy a dar un ejemplo, tenemos personas que en la carrera costaba 5 millones y ya le van cobrando 20. Y esos 20 va subiendo todos los días. Entonces, yo creo que el presidente tiene que sentarse a conversar. Es un escándalo, y siempre que el Estado se ha encargado del CAE, por ejemplo, con el presidente Piñera, que alivianó todo, pero fue el Estado, o sea, todos nosotros pagándole a los bancos. Si los bancos nunca han perdido un peso en esto. Bueno, esa es la realidad. Y otra cosa, Julio César, hay algo que yo también he denunciado ante la Contraloría General de la República, y la Contraloría no ha sido capaz de darme una respuesta. Yo llevo 2 años esperando respuesta para saber por qué motivo a los bancos se le están pagando garantías estatales de deudores que dejaron de pagar, en donde el banco los demanda, pero los demanda y retira la demanda. La ley del CAE, la 20.027, y su reglamento es clara en señalar la fórmula de pago de garantías estatales. Y esa fórmula de pago es ilegal. Aquí yo eventualmente podría existir un fraude al fisco de parte de los bancos. Ya hemos logrado que los tribunales le pidan a bancos que reintegren esos pagos de garantías estatales. Te estoy hablando de cifras de 15 millones, 25 millones, 32 millones de pesos. La deuda más alta de cada que he visto son 58 millones de pesos. Y son esas cifras las que el Estado le está pagando todos los días a los bancos, y muchas veces cuando retiran la demanda se les pagan igual. Entonces aquí nadie está fiscalizando, la Comisión de Educación no fiscaliza. Y después nos preguntamos por qué tienen tanta utilidad los bancos. Bueno, o sea, mira, Julio César, o sea, con esos negocios... Yo creo que la culpa no es del banco. El banco está haciendo el negocio que los políticos, cuando digo políticos son los parlamentarios, los presidentes que ha tenido Chile, le han permitido hacer a través de este tipo de leyes y de la nula fiscalización que existe. Porque te digo, sí, o sea... Pero los negocios no pueden ser tan desproporcionados. Bueno, hay o sea, es como con las carreteras concesionadas. No puede existir 40 veces pagar. No puede ser tan macondiano. No puede ser tan brutal por una persona que no pague 40 veces. No puede una persona que pasa por 10 tax pagar 10 multas. Está fuera de toda lógica, ¿me entiendes o no? No puede una persona que una carrera vale 5 pagar 50. Por eso es importante, Julio César, que avance en el Congreso un proyecto de ley que se presentó el año 2019, en diciembre. Te invito a conversar mañana, porque creo que este tema nos queda mucho. Muchas gracias. Tengo que entregar. Te invito a conversar. Mañana conversamos. Muchas gracias, Julio César. Un abrazo, querido. Expo Dinosaurio 2.0, un maravilloso viaje al mundo jurásico, desde el 25 de marzo en Mall Florida Center. Realidad virtual, zona interactiva y zona de dibujos. De martes a domingo, más de 20 dinosaurios a escala real en 1.200 metros cuadrados de muestra. Patrocina Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio. Nos vemos mañana. Chau, chau. No te vayas, ya volvemos. Bio Bio TV.